tropas de la independencia. Es decir, que de aquí, de alguna manera, la guerra actúa como un formidable catalizador revolucionario. Es decir, la revolución de la independencia en América Latina no se produce, evidentemente, por las élites. Ahí no hay sino revolución política, que ya es importante, ¿no? La construcción de la república frente a la monarquía. La verdadera revolución se produce cuando esos sectores populares emergentes, gracias a la guerra y al ejército, se transforman en factores de fuerza. Y ahí aquí no vamos a encontrar, no, pues, díganme ustedes si no nos vamos a encontrar ahí a un Gamarra, a un Santa Cruz, o no nos vamos a encontrar a un Páez. Páez, pero ¿quién era Páez en 1808? Y Flores, creador de la República del Ecuador. ¿Quién era Flores en 1808? Y en 1830 están creando naciones. ¿Es eso o no es eso un cambio importante? ¿Y quién era Castelli? ¿Y quién era Belgrano? ¿Y quién era? Es decir, que cuando empezamos a tirar de la nómina de los creadores de las naciones, nos empezamos a dar cuenta de que, oye, en 1810 sí cambiaron cosas, ¿eh? No es solamente una línea de continuidad, ¿no?, que nos enlaza las élites coloniales con las élites republicanas. No, disculpen, ahí pasan cosas ahí adentro. Y esos sectores populares no volvieron a ser más sectores monárquicos en la mayor parte de los lugares. Diferentes en los sitios, ya lo comentamos ayer, de alta población indígena. O es otra cosa, pero porque ahí los cacicazgos estaban en juego. Les recuerdo a ustedes que quien confería la autoridad a los caciques indígenas era nada menos que el rey, desde el pacto del, como ellos decían, del emperador, desde Carlos V. Entonces, no es que fueran monárquicos porque les encantara al rey y le aplaudieran, es que su autoridad legítima como autoridades indígenas le venía por esa ruta. Les recuerdo a ustedes que uno de los casos donde sabemos que se aplicó la Constitución de Cádiz, que fue en el Ecuador, y hubo elecciones, la Constitución del Ecuador, pues resulta que no salió electo ningún curaca indígena, salieron electos los mestizos. Entonces, ojo, un curaca indígena sabía muy bien que esa democracia y ciudadanía que le vendían los caras, los blancos, no era precisamente la democracia, ni la ciudadanía, que era su democracia, ni su ciudadanía, era otra cosa diferente. Entonces, así es como hay que irlo entendiendo. Termino ya. Me parece que la pregunta de Heraclio tenía muy malas intenciones. No se trataba simplemente de que yo viniera aquí a contarles el cuento de lo que pasó con los ejércitos, sino que removiéramos un poco más por abajo una enorme cantidad de tópicos. Uno de los tópicos que a mí más me preocupan es que nos quieren convencer de que las revoluciones latinoamericanas fueron revoluciones de las élites. No, creo que por abajo se estaban moviendo y se movieron muchas cosas, porque eso es lo único que explica que quedara una revolución latente a lo largo del siglo XIX. Y si ustedes me apuran, también a lo largo del siglo XX. Y eso también solamente se explica por qué razón las élites locales tuvieron que reconstruir a lo largo del siglo XIX un poder diferente del que habían construido a fines del siglo XVIII. Y eso también me explica por qué en España todavía sigue habiendo un rey, o en Inglaterra sigue habiendo una reina, o en Holanda, o en Suecia, o en las monarquías europeas, y aquí, excepto en el caso del amigo Iturbide y en el caso del emperador de Brasil, la monarquía fue desterrada en 1808. Yo creo que eso es un cambio muy importante que tenemos que valorar, porque eso forma parte, sin duda, de la historia latinoamericana. Y desde ahí construir que, por tanto, la historia latinoamericana no es que sea ni un acápite, ni siquiera un capítulo adosadito a la historia universal, sino que forma parte de lleno y absolutamente de esa historia universal, que es la historia de todos los que habitamos en este planeta. Muchas gracias.